Buenas con todos, mi nombre es Janos Macoscar Alonso. Hoy voy a explicar el diseño de una zapata aislada referente al curso de Concreto Armado 2. El docente a cargo es el magíster ingeniero José Alfredo Rolando Céspedes Deza. Según lo que nos indica el producto acreditable 1, nos dice que la columna tendrá una sección de 0.50 por 0.35 centímetros, los cuales lo tomamos en consideración en esta parte. Después, nos dice que el diámetro de las varillas de la columna será de 5 octavos, el cual también se está considerando en esta parte, ya que el diámetro de la varilla de 5 octavos es igual a 1.59 centímetros. Em, Después la carga muerta. La carga muerta nos dice que es el promedio de los tres últimos dígitos de nuestro código universitario multiplicado por 10. Y la carga viva es el número formado por los dos últimos dígitos de nuestro código universitario. Entonces, los momentos sin dirección en X y Y deberán ser asumidos por el estudiante tanto por carga muerta y viva. Y el valor de la capacidad portante será tomado en cuenta del estudio de mecánica de suelos que se pidió en la semana 2. Entonces, comenzando por partes. Mi código universitario es el 2181803607. Los últimos dígitos de este código vienen a ser 607, el cual para la carga muerta nos dice que es el promedio de estos tres numeritos por 10. Según amarramos a la fórmula y nos da un total de 43.3 toneladas. La carga viva, entonces serían los dos últimos dígitos. En este caso solamente sería de 7 toneladas. Entonces, nos menciona también que los datos que debemos asumir vienen a ser, perdón, los datos que se tienen que considerar del estudio de mecánica del suelo vienen a ser la capacidad portante, que en este caso, según mi estudio de mecánica de suelos, es 1.13 kilogramos por centímetro cuadrado. Em, También tenemos acá que el peso volumétrico viene a ser de 1.538 gramos por centímetro y la profundidad de desplante o altura de desplante es de 1.5. Entonces, resumiendo todos los datos que tenemos, viene a ser que la carga muerta es de 43.3 toneladas. Los momentos en X y en Y estamos asumiendo que el momento en X es de 0.1 tonelada metro y el momento en Y viene a ser 0.09. El peso vivo es de 7 toneladas y asumimos acá que el momento viene a ser de 0.03 y de 0.02 toneladas metros. La sobrecarga consideramos 0.2, que viene a ser por norma. La altura de desplantes viene a ser 1.5 metros. La capacidad portante lo convertimos de kilogramos centímetro cuadrado a tonelada metro cuadrado, el cual nos da un total de 11.3 tonelada metro cuadrado. El peso del suelo viene a ser 1.538 tonelada metro cúbico. El peso específico del concreto 2.4 tonelada metro cúbico. El F'(C) del concreto 210 kilogramos centímetro cuadrado. La afluencia del acero de 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Y la varilla que ya se mencionó anteriormente de 5 octavos, que viene a ser 1.59 centímetros. Entonces, eh, obtenemos la carga de servicio, que viene a ser la sumatoria del peso vivo más el peso muerto, los momentos en X, que se toma de los momentos en X de tanto de la carga viva como de la carga muerta, y de igual forma en el eje Y. Se suma la sumatoria de los dos. Entonces, continuando, tenemos el dimensionamiento en planta, que es la carga de gravedad, el cual tenemos un esfuerzo neto admisible, que viene a ser el esfuerzo neto es igual a la capacidad portante menos el peso del suelo más el peso del concreto entre 2. Todo eso por la altura de desplante más la sobrecarga. Entonces acá, resolviendo los datos, obtenemos que el esfuerzo neto nos da un total de 8.15 toneladas por metro cuadrado. También tenemos acá la relación columna-zapata.
La diferencia de los lados de la zapata debe ser igual a la diferencia entre los lados de la columna. Entonces, la diferencia de los lados de la columna nos da un total de 0.15. Despejando B, obtenemos que 0.15 más el lado de la zapata, eso es nuestra variable. Entonces, también tenemos la ecuación para la capacidad portante máxima mínima con excentricidades, ya que obtenemos M en momentos en Y y en los momentos en X, como lo tenemos acá. Y utilizamos esta formulita. Entonces, la capacidad máxima mínima viene a ser 50.33, que viene a ser el peso de servicio, entre el lado de la zapata por 0.15 más el lado de la zapata, más o menos 6 por 0.11 entre el lado de la zapata por 0.15 más el lado de la zapata elevado al cuadrado, toda esa suma, más 6 por 0.13 entre 0.15 más el lado de la zapata por el lado de zapata al cuadrado, el cual obtenemos una capacidad portante máxima mínima de 8.14, similar al esfuerzo net, perdón, a la capacidad portante neta. Entonces, también se sabe que para que eso esté correcto, el esfuerzo neto o capacidad neta, portante neta, tiene que ser mayor que el esfuerzo máximo mínimo. Entonces, por ende, está correcto. Al obtener el esfuerzo neto, también podemos despejar para encontrar de esta forma nuestro lado de zapata. Esto se realiza mediante un cálculo en calculadora, el cual se toma el esfuerzo neto, se iguala a toda esta relación. Despejando LZ nos da 2.43 metros. Entonces, también obtenemos las dimensiones de la zapata. Según nos dicen que la norma ASHI refiere al recubrimiento del concreto especificado, debe ser de 75 milímetros, es decir, de 7.5 centímetros de altura total de la cimentación. Además, también la norma ASI en el 13.3.3 nos dice que el refuerzo para el momento positivo perpendicular a un borde discontinuo debe prolongarse hasta el borde de la losa y tener una longitud embebida recta o engancho de por lo menos 150 milímetros en vigas, muros, columnas perimetrales, el cual nos da un total de 150 milímetros, que viene a ser 15 centímetros. De 15 centímetros, el cual, tomando lo anteriormente mencionado, que es de 7.2 centímetros más 15 centímetros, nos da un total de 22.5 centímetros, de tal manera que una zapata por lo menos tiene que tener de peralte 22.5 centímetros. Entonces, obtenemos acá, como se mencionó anteriormente, el lado de la zapata, que nos da 2.43. Se redondea al múltiplo de 5 más cercano, en este caso sería 2.45. Como se mencionó anteriormente, eh, la base B nos da un total de 0.15 más L. Entonces, aplicando fórmulas, el lado de la zapata más 0.15 nos da un total de 2.60 metros. Entonces, vamos a calcular el espesor de la zapata. Como se mencionó anteriormente, lo mínimo recomendable es de 22.5 centímetros. Acá utilizamos em, que la altura tiene que ser mayor o igual a 25 veces el diámetro de varilla. Entonces, 25 veces por el diámetro de varilla que tenemos de 5 octavos de 1.59 nos da un total de 40. Para el peralte se toma en cuenta la altura de zapata menos 10. Y eso nos da en centímetros, lo convertimos a metros y eso nos da en nuestro total de peralte.
que viene a ser de 30 centímetros. Continuamos con el cálculo de presión de diseño. Acá amplificamos las cargas. La carga última que viene a ser 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva. Eso nos da 72.57 toneladas. De igual forma se amplifica la carga para el momento en X y el momento en Y. Y obtenemos la excentricidad de X, en este caso de la carga última, entre el momento en Y la excentricidad en Y de la carga última entre la carga en X, del momento en X, perdón. Entonces utilizamos la ecuación anteriormente mencionada de la carga del esfuerzo neto, que es igual a la carga última entre L por B, más 6 del momento en Y, entre L por B al cuadrado, más 6 por el momento en X, entre B por L al cuadrado. Entonces, reemplazamos los datos en la ecuación. Entonces, utilizamos la carga última entre L por B, que es esto de acá. Entonces reemplazamos los datos de cada una de nuestras esquinas y según el cuadrante de las excentricidades se toma en cuenta si es menos o más. Entonces, calculando tanto en A el esfuerzo neto, tanto como en B, como en C y como en D, nos da un total de 11.40 en el A, un esfuerzo neto en B de 11.52, un esfuerzo neto en C de 11.37, un esfuerzo neto en D de 11.26. Acá se puede ver gráficamente. El lado de volado se obtiene de... Entonces, el lado de volado se obtiene de el largo de la zapata menos el largo de la columna entre 2. Entonces, luego de la distancia también se necesita la distancia de la sección crítica, el cual se obtiene de el largo de volado menos el peralte, el cual nos da un total de 0.75 centímetros, de 0.75 metros. También podemos encontrar en el punto E y en el punto F los esfuerzos netos por diferencia de trapecios. Utilizamos las fórmulas y nos da que en el punto E nos da un valor de 11.4868 toneladas metro cuadrado y el esfuerzo neto en F un total de 11.3430 toneladas metro cuadrado. Continuamos con la verificación por cortante. La verificación por cortante nos dice que en la resistencia al corte en la norma 060, en esta sección nos dice que el diseño de secciones transversales sometidas a fuerza cortante debe ser basado en la ecuación 11.1, diseño por resistencia. Entonces, nos dan estas fórmulas que se tienen en consideración en esta parte de acá. La fuerza cortante amplificada tiene que ser menor o igual al factor de reducción de resistencia por la resistencia nominal a la cortante. Recordando que la resistencia a la cortante se puede hallar como la suma de la resistencia cortante nominal aportada por el concreto más la aportada por el acero en el caso de zapatas aisladas. También tenemos la siguiente ecuación, el Q sub U por la base de la zapata por el largo de volado menos la distancia de la altura de peralte es menor o igual a la resistencia a la cortante nominal. Acá se obtuvo el promedio del esfuerzo entre 4, porque estamos tomando 4 esfuerzos de la zona crítica. Eh, en este caso, estamos multiplicándolo por la base de la zapata por el largo de volado menos la distancia, que viene a ser esta parte acá. De esta forma se obtiene la cortante amplificada de la sección considerada. Se puede despejar VC, que acá tenemos la formulita, y solamente aplicamos la fórmula y nos da que FI por la cortante nos da un total de 127.33. Continuando con la verificación por funcionamiento, tenemos que nuestra carga mayorada es igual al
peso último entre el lado por la base de la zapata más menos el momento en Y por X entre la inercia en Y más menos el momento último en X por Y entre la inercia en X. Entonces necesitamos hallar las inercias. Hacemos el cálculo de inercias como siempre se sabe. Acá tomamos en cuenta la base por el lado de la zapata al cubo entre 12. De igual forma, obtenemos la inercia en Y. Entonces, también obtenemos el X y el Y, que viene a ser el lado de la zapata en X entre 2 y el lado de la zapata en Y entre 2, que nos da en este caso 0.4. Eh, aplicamos la fórmula, el menos o el más se toma en consideración referente a las excentricidades. Eh, aplicamos la fórmula para cada uno de estos. Entonces hallamos nuestra carga ultimada en G, que viene a ser 11.4, en H 11.43, en I 11.38 y en J 11.35. En la verificación por funcionamiento tenemos que nuestra carga mayorada es igual al el peso último entre el lado por la base de la zapata más menos el momento en Y por X entre la inercia en Y más menos el momento último en X por Y entre la inercia en X. Entonces necesitamos hallar las inercias. Hacemos el cálculo de inercias como siempre se sabe. Acá tomamos en cuenta la base por el lado de la zapata al cubo entre 12. De igual forma, obtenemos la inercia en Y. Entonces, también obtenemos el X y el Y, que viene a ser el lado de la zapata en X entre 2 y el lado de la zapata en Y entre 2, que nos da en este caso 0.4. Aplicamos la fórmula, el menos o el más se toma en consideración referente a las excentricidades. Eh, aplicamos la fórmula para cada uno de estos. Entonces hallamos nuestra carga ultimada en G, que viene a ser 11.4, en H 11.43, en I 11.38 y en J 11.35. Entonces, una vez obtenidos los valores, vamos a la verificación. Se utiliza la misma fórmula que anteriormente eh, nos dieron y utilizamos esta nueva fórmula. Entonces, eh, aplicamos la fórmula, en este caso sería el peso último menos el promedio de la carga ultimada por el el lado y la base de la zapata. Y también tenemos por ese lado, aplicamos toda la fórmula de 0.85 por 1.06 por la raíz de el F'C por 10 por 2 por la suma de los lados de la zapata, la base y el largo. Y todo eso está multiplicado por el perarte de la zapata, el cual nos da un valor de 113.79, el cual, para que esté de esta forma correcto, tiene que ser mayor y ese debería ser el menor. Entonces esto está todo conforme. Continuando con el diseño por flexión, utilizamos la carga ultimada de K y L, en este caso esta zona, el cual se hará o se obtendrá mediante la diferencia de trapecios. Entonces, obtenemos K y obtenemos L. Utilizamos la siguiente ecuación. El momento último es igual a la carga Q sub U por la base por el largo del volado al cuadrado entre 2. Esto nos da un momento último de 16.37 toneladas. Por último,
obtenemos el área de cero en el eje X y en el eje Y. En el eje X necesitamos el momento último, el F'C, la base de la zapata y el peralte de la zapata. Según el ingeniero Ronald Santana, en su libro de concreto armado, nos da una cuantía mecánica, el cual lo utilizamos como referencia para hallar la cuantía final. Entonces, reemplazando todo este dato, la fórmula nos obtenemos 0.038. Eh, Después, utilizando la cuantía, la base de la zapata y el peralte de la zapata, obtenemos un área de acero de 14.769 centímetros cuadrados. Y el acero mínimo, que viene a ser según la norma 0.0018 por el peralte y la base de la zapata, obteniendo un total de 14.04 centímetros cuadrados. Acá obtenemos que se debe usar el acero de 3 cuartos a cada 22.5 centímetros. La cantidad de varillas que se obtendrá de 3 cuartos de pulgada va a ser 13. Y tanto como para el eje X y para el eje Y se realiza el mismo procedimiento, en el cual en el eje Y nos da un total de también que se debe usar 3 cuartos de pulgada de varilla cada 22.5 centímetros. La cantidad de varillas en el caso del eje Y va a ser de 11 varillas, como se puede apreciar. Y acá se puede ver de forma más detallada los valores anteriormente mencionados. Eso sería todo. Muchas gracias.